Hola, soy Romina Luz Garay, artista correntina. Ingresé al mundo del arte en el 2015 a través de la licenciatura en Artes Combinadas en FADIC de la UNE. Si bien antes dibujaba, pintaba, me empecé a desarrollar dentro del mundo audiovisual a partir del encuentro con esta carrera. Así que creo que si bien mis inicios fueron como algo más plano, a partir de encontrar otras herramientas, comencé a indagar en el mundo audiovisual y en el cual me estoy desempeñando hace 5 o 6 años y vengo desarrollando diferentes piezas audiovisuales, obras también. Así que es un área donde investigo mucho y también intento ver de qué maneras se pueden expandir aún estas herramientas audiovisuales. Entonces, por su lado también empecé a indagar por el área solamente sonora. Entonces tengo como piezas que son solamente sonoras y piezas que son solamente visuales. Creo que me interesa mucho el encuentro entre el audio y la imagen y cómo no necesariamente esto tiene que ser diegético o que responda a la imagen, es decir, o sea, como que el sonido no solo sea de manera que pertenezca a la imagen en sí, o sea, un sonido proveniente de un auto que sea meramente de un auto, sino como de qué maneras potenciar las discursividades del sonido para que la imagen adquiera otra potencialidad discursiva a su vez. Entonces, esto también me llevó a pensar de qué maneras estoy rodeada de los sonidos y cómo estos sonidos me interpelan y a su vez cómo las imágenes también nos van construyendo y cómo nosotros alimentamos las imágenes que nos rodean. No tengo un recuerdo así muy nítido si tengo o no alguna obra que me haya impactado en su momento para que yo diga, bueno, me quiero dedicar a hacer esto o qué lindo sería poder hacer esto. Sí hay una obra que es como muy conocida y que para mí es sobre todo por lo que hay detrás de esa imagen o la historia de la imagen, y es El grito de Edvard Munch. A partir de esa obra es como que empecé a pensar que el arte va mucho más allá de solo pintar o de que solo sean colores, sino que hay detrás de una imagen, que hay detrás de un color que puede expresar una imagen. ¿A qué otras imágenes a su vez convoca la imagen que estamos viendo? Entonces, sí siento que es una obra para mí muy paradigmática, pero no creo que haya sido como la fundante para que yo quiera dedicarme a hacer arte. Si bien hace mucho consumo, no recuerdo cuándo, pero sí me gustaba mirar muchas películas, filmes retros, digamos así, mucho de Fellini. Me gustaba mucho
consumir ese cine en la adolescencia. Creo que cuando empecé a desarrollar más videoarte o cine experimental, empecé a encontrar otras referentes u otros referentes, y sobre todo cercanos del ámbito nacional o del ámbito regional. Narcisa Hirsch, por ejemplo, también una de mis referentes y también amiga es Maya Navas, Maru López Romero, una amiga también. O sea, somos el convivio con estas personas a su vez hace que también me empape un poco de lo que ellas hacen, teniendo en cuenta sí otras referentes como Graciela Tacchini, una videoartista. Entonces creo que consumir sobre todo de videoartistas mujeres hizo que también empiece yo a dialogar con esas piezas y ver de qué manera, así como ellas plantean sus discursos desde su mirada, como yo también puedo plantear desde mi mirada ciertas discursividades en el plano de la imagen, en el plano del sonido. Yo la escena hoy por hoy presente del audiovisual correntino y sobre todo del área experimental, del área del videoarte, noto que se está expandiendo también a su vez por como te contaba, de la licenciatura en artes combinadas, y también gracias al impulso que está teniendo el Festival Play. Entonces empezar a que incluso artistas correntinos, chaqueños, del interior o de la región de Formosa, de Misiones también, hace que se genere como un nicho nuevo de videoartistas experimentales, de nuevas formas de narrar también dentro del cine o del audiovisual. Siento que se están abriendo más espacios hacia esas nuevas narrativas o a esas otras narrativas también. Entonces, generar espacios, para eso es importante a su vez. Si tenés un espacio donde se pueda alojar a estas narrativas audiovisuales, creo que se van a generar más personas que quieran participar de eso y que se impulsen a desarrollarlas. El valor que le puedo asignar a las piezas audiovisuales o a las obras que puedo hacer es algo muy difícil tal vez de monetizarlo. Sobre todo tiene que ver en cuanto a la demanda que pueda haber o dependiendo de cuán conocida soy también. Creo que siempre a la hora de desarrollar una pieza no me pongo a pensar en eso, y siento que no, tampoco estoy como muy consciente de poder monetizarlo o no, porque hasta ahora no he vendido ninguna pieza. Entonces me resulta tal vez como difícil de poder decir, bueno, esto tiene X valor en pesos. Sí, lo que puedo decir es tal vez el valor es en el sentido emocional o de todo el trabajo que llevó detrás. Eso sí puedo tal vez monetizarlo en decir, bueno, me llevó tantas horas de trabajo, llevó tanto tiempo de edición. Eso sí tal vez lo podría como calibrar, digamos, pero después cuando la pieza esté terminada y como ese más allá de la obra, creo que no
pero no lo puedo dimensionar. ¿Otras herramientas o de qué otras áreas del arte puedo tomar o alimentarme a su vez? Mucho de la literatura, de otras obras cinematográficas. Sí, sobre todo de la literatura últimamente, sobre todo como por el convivio con otras personas en los que se dedican a la literatura. Y creo que como la interdisciplinariedad de eso hace que de alguna manera empiece a trazar como los diálogos, de qué manera tal vez un verso me puede convocar una imagen a mí y lo ponga en diálogo con otro sonido. Entonces es como ir cosiendo, ir tejiendo entre versos, imágenes, sonidos, y eso hace que lo desarrolle de una manera que lo pueda plasmar y me convenza a mí, y a su vez no pretendo que se entienda, sino como que al ponerlo en una pantalla adquiera su propia voz. Creo que todo arte es político. No. La voz que yo pueda imprimirle a la obra es mi voz, pero a su vez una voz colectiva, porque estoy construida por muchas otras cosas. Entonces siempre me gusta pensar que si diseño una obra tiene que ser como una pequeña semilla de la cual puedan nacer otras cosas. La obra se llama Susana y Judith. Como comentaba, siempre estoy como mirando o siendo hablada también por otras imágenes, y en esa obra decidí trazar un diálogo entre una de las obras de Artemisia Gentileschi, que es Susana y los viejos, y la de Judith decapitando a Holofernes. Entonces, ¿de qué manera, bajo mi mirada, podría hacer dialogar a estas dos personajes dentro de un ambiente como cotidiano para mí, que a su vez responda al contexto de nuestra región? Entonces por eso lo situé en un ámbito de los esteros, en donde, cuando comentaba con esto de tener presentes ciertos sonidos que tenemos alrededor, bueno, entonces ¿por qué poner el pitohue también en la imagen? Tiene su sentido, dependiendo del canto de él, a qué se responde, como una especie de anticipación a lo que va a suceder con esos hombres que están acosando a Susana. Entonces el canto del ave sería como el presagio de la justicia o de la venganza que va a tomar Judith en contra de estos hombres que estaban atacando a Susana. Y me parece que es algo que todas en su momento quisimos hacer justicia por nosotras mismas, y como una especie de imagen también de empoderamiento, y me parece que la podía resolver de esa manera, convocando a estos personajes, siendo que fueron pintadas por una de las artistas de
de mayor referencia. Entonces, si las ponía en diálogo, me parecía que no solo la historia detrás de las pinturas, que ya tenían su historia propia, al ponerlas en diálogo dentro de nuestro contexto, también responde a una historia in situ, y que también como a un llamado, digamos, colectivo, o a convocar otras imágenes.